La puerta del ascensor se abrió y allí estaba ella, con las llaves en la mano, mirando como dos desconocidos sacaban el sofá de su madre por el descansillo. En el felpudo todavía se leía bienvenidos, pero dentro ya no quedaba casi nada. Ni las fotos. Ni la vajilla. Ni la cama donde su madre había pasado los últimos meses. Su marido estaba en la cocina, blanco como la pared, hablando con un hombre trajeado que repetía que todo estaba firmado. Y en el rellano, su suegra lloraba como si la casa fuera suya. Lo que parecía una venta desesperada terminó destapando una mentira familiar, una deuda escondida y una cláusula que nadie esperaba. Y os aviso, el giro no lo veis venir. Yo no llegué gritando. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Llegué con una bolsa de naranjas, porque iba a limpiar el piso de mi madre y a sentarme allí un rato, como hacía cada domingo desde que murió. Ese piso de Alicante no era un palacio. Era un tercero sin ascensor hasta hacía 4 años, con humedad en el baño y una cocina que olía siempre a café quemado. Pero era lo único que me quedaba de ella. Mi madre me lo dejó a mí no por capricho, sino porque mi hermano ya había recibido dinero en vida y porque yo la cuidé hasta el final. Cuando vi a esos hombres sacando sus muebles, pensé que se habían equivocado de puerta. Luego vi a Sergio dentro. Mi marido. Mi marido de 12 años. Y entendí que no era un error. Había vendido el piso sin decírmelo. Dice que lo hizo por nuestra familia. Yo lo llamo traición. Yo sé cómo suena. Suena a marido ladrón, a tío que firma papeles a escondidas y se cree dueño de todo. Pero nadie cuenta cómo llegamos ahí. Yo llevaba 2 años tapando agujeros. Mi taller en Elche se fue al suelo después de la pandemia, luego vino la subida del alquiler, luego el préstamo que pedimos para arreglar nuestra casa porque el techo se caía. Laura sabía una parte, no toda. Porque cada vez que hablábamos de dinero se rompía. Su madre acababa de morir, su hermano no ayudaba, y ella vivía agarrada a ese piso como si fuera una persona. Yo no vendí para comprarme un coche ni para irme de viaje. Vendí porque nos iban a embargar la casa donde viven nuestros hijos. Y sí, usé un poder que ella había firmado para trámites de herencia. Fue una barbaridad. Pero en ese momento pensé, o hago esto, o nos hundimos todos. A mí me han puesto de mala desde el minuto 1, como si yo hubiera entrado en esa casa con una bolsa y hubiera robado los marcos de fotos. Yo soy la madre de Sergio, y antes de que nadie me juzgue, que sepa que mi hijo no me pidió dinero para caprichos. Me pidió ayuda llorando en mi cocina, con la cara de un hombre que ya no sabe cómo mirar a sus hijos. Yo le dije que hablara con Laura. Se lo dije muchas veces. Pero Laura no escuchaba a nadie desde que murió su madre. Todo era su duelo, su piso, sus recuerdos, su dolor. Y los demás también estábamos vivos, también teníamos miedo. Yo no quería que se vendiera nada a escondidas, pero cuando Sergio me dijo que ya estaba hecho, pensé que al menos serviría para salvar su casa. Luego descubrí que no era tan sencillo. Y ahí empezó el infierno. Yo soy el hermano de Laura, el que según todo el mundo ya cobró lo suyo y se desentendió. Pues mira, no. Yo hice mal muchas cosas, pero no soy el monstruo como de esta historia. Mi madre me ayudó cuando cerré el bar en Albacete. Me dejó dinero, sí. Pero no fue un regalo limpio. Yo firmé recibos, devolví parte, y durante años fui el que la llevaba a médicos cuando Laura trabajaba en turnos dobles. Lo que pasa es que Laura cuenta al final, cuando ella estuvo más presente, y borra todo lo anterior. Cuando me enteré de que Sergio había vendido el piso, me puse como loco. No porque quisiera quedármelo. Porque ese piso tenía una condición. Mi madre me la contó a mí también, aunque Laura siempre dice que solo confiaba en ella. Y esa condición cambiaba completamente la venta. Sergio no me miraba a los ojos. Eso fue lo que más me reventó. No los muebles, no el piso vacío, no el hombre de la inmobiliaria preguntándome si yo era la antigua propietaria. Fue ver a mi marido abriendo cajones como si estuviera recogiendo una oficina, evitando mi cara. Le pregunté qué había hecho y me dijo, Laura, por favor, luego lo hablamos. Luego. Como si hubiera comprado mal el pan.
como si no estuviera desmontando la casa de mi madre en cajas de cartón. Cuando le pedí los papeles, me enseñó una copia de la escritura y vi mi firma escaneada en una autorización. Esa firma era mía, sí, pero yo la había dado para cerrar recibos, cambiar suministros, terminar trámites. Nunca para vender. Él dice que estaba desesperado. Yo también lo estaba cuando mi madre dejó de comer y aún así no falsifiqué mi matrimonio para sobrevivir. La firma no estaba falsificada. Eso importa. Laura me había dado poder amplio, demasiado amplio, porque no quería pisar notarías ni bancos. Yo le dije que lo revisáramos y me respondió que confiaba en mí. Esa frase me persiguió después, lo admito. Confiaba en mí. Y yo usé esa confianza como una herramienta. No hay forma bonita de decirlo. Pero tampoco fue una venta normal. El piso llevaba meses generando gastos. Comunidad, derramas, IBI, luz mínima, agua. Laura no quería alquilarlo porque decía que ningún desconocido iba a dormir en la cama de su madre. No quería venderlo porque era su recuerdo. No quería entrar mucho porque le dolía. Entonces el piso era un altar cerrado y nosotros pagábamos la vela. Yo veía números rojos cada noche. Los niños dormían y yo abría la aplicación del banco con náuseas. Hice lo que hice porque me convencí de que luego ella entendería el susto que le había evitado. Cuando llegué al piso, Laura ya estaba temblando. No llorando, temblando. Y yo hice lo peor que podía hacer, intenté justificar a mi hijo antes de abrazarla. Le dije que Sergio estaba desesperado, que los niños, que el embargo, que una casa vacía no podía valer más que una familia. Ahora sé que sonó cruel. Pero en mi cabeza no era crueldad. Yo he vivido una ejecución hipotecaria. Perdí mi casa en Orihuela cuando Sergio tenía 16 años. Recuerdo meter ropa en bolsas de basura mientras los vecinos miraban por la mirilla. No quería eso para mis nietos. Cuando Sergio me dijo que la deuda se comía todo, que Laura no quería escuchar, se me activó aquel miedo antiguo. Y sí, presioné. No firmé nada, pero le dije, una madre muerta no necesita un piso, tus hijos sí. Esa frase me avergüenza. También era verdad. Las dos cosas pueden convivir. A mí me llamó una vecina. No, Laura. Una vecina de mi madre que me dijo, están vaciando el piso de tu madre. Cogí el coche desde Albacete como un animal, sin pensar. En el camino llamé a Laura 20 veces y no me lo cogió. Llamé a Sergio y me colgó. Cuando llegué, el piso parecía una boca sin dientes. Faltaban cuadros, sillas, cajas. Vi a Laura sentada en el suelo del pasillo, con una taza rota en la mano. Y vi a Carmen hablando de los niños como si eso lo limpiara todo. Ahí exploté. Pero mi explosión no era solo por la venta. Era porque yo sabía que mi madre había puesto una cláusula en el testamento. Laura heredaba el piso, sí, pero si lo vendía antes de 10 años, la mitad del dinero tenía que ir a una cuenta para los nietos. No para Sergio. No para deudas. Para los niños, bloqueada hasta los 18. Cuando Iván dijo lo de la cláusula, yo pensé que mentía para meterse en medio. Así de mal estábamos. Mi primer impulso fue decirle, tú cállate que bastante sacaste ya de mamá. Y se lo dije. En el descansillo, delante de todos. Él se puso rojo y me contestó que yo había convertido cuidar a mamá en una medalla. Eso me dolió porque había una parte de verdad. Yo estaba agotada, sí, pero también me había agarrado a ese sacrificio como prueba de que yo era la buena hija. Mi madre me dejó el piso y yo lo interpreté como una sentencia, Laura estuvo, Laura merece. Nunca pregunté si había condiciones porque no quería condiciones. Quería que por una vez algo fuera mío sin discusión. Y de pronto descubría que ni siquiera mi madre me había dejado un regalo simple. Me había dejado una especie de examen. Lo de la cláusula me partió por la mitad. Porque yo no la conocía. Lo juro. El notario que preparó la venta vio el poder, vio la inscripción, vio que Laura figuraba como heredera, y nadie me habló de esa condición. O yo no quise escuchar. Esa posibilidad me persigue. Había tantos papeles que quizá estaba ahí y pasé por encima porque necesitaba que todo saliera rápido. El comprador ya había transferido una señal.
La deuda vencía el viernes. Yo pensaba que al firmar y pagar al banco respiraría por primera vez en meses. Pero si la mitad del dinero tenía que quedar para los niños, entonces yo no había salvado la casa. Había vendido el recuerdo de Laura, había metido a mis hijos en un lío legal y encima seguíamos ahogados. En ese momento entendí que mi plan no era un sacrificio valiente. Era una bomba con temporizador. Yo también guardaba algo. Y esto es lo que nadie me perdona. De la venta, Sergio me ingresó 15.000 euros. No para mí, según él. Para devolverme lo que yo le había prestado durante 2 años. Y era verdad que se lo había prestado. Tengo transferencias, mensajes, recibos. Yo pagué libros de los niños, una reparación del coche, 2 cuotas atrasadas de la hipoteca. Pero cuando Laura vio ese ingreso, dejó de escuchar cualquier explicación. Para ella fue claro, vendieron el piso de mi madre y mi suegra cobró. Yo intenté decirle que no era beneficio, que era deuda familiar. Pero claro, qué cómodo. Una deuda que nadie había contado. Un dinero que salía de una venta que ella no había autorizado. Yo habría pensado lo mismo. Aún así, me duele que nadie reconozca que si yo no hubiera sostenido esa casa antes, la tragedia habría llegado mucho antes. La parte que Laura nunca quiere contar es que mi madre desconfiaba de todos. De mí, de Sergio, de Carmen y también de Laura. Por eso puso esa cláusula. No porque Laura fuera mala, sino porque sabía que el dolor la podía volver rígida. Sabía que Sergio estaba endeudado. Sabía que yo tenía fama de desastre. Y sabía que sus nietos podían acabar pagando los errores de los adultos. Mi madre no era santa. Era controladora. Hasta muriéndose quería dejar instrucciones. La cláusula decía que si el piso se vendía antes de 10 años, el 50% iba para una cuenta de los menores y el otro 50% podía usarlo Laura. No prohibía vender. Eso es importante. Laura habla como si Sergio hubiera profanado una tumba. Mi madre dejó una salida. Pero una salida con candado. Y Sergio reventó el candado porque necesitaba el dinero entero. Después vino lo más feo. Porque yo, que había dicho que jamás tocaría ese dinero, empecé a calcular. Sí. Me da vergüenza, pero lo hice. Si la venta se anulaba, volvíamos al piso, a los gastos, a la deuda, al matrimonio roto. Si se mantenía y se respetaba la cláusula, mis hijos tendrían dinero protegido, pero nuestra casa podía caer. Si se mantenía y yo perdonaba a Sergio, parecía que estaba aceptando que mi firma valía menos que su miedo. Y si lo denunciaba, el padre de mis hijos podía acabar con antecedentes. La gente en internet ama decir, déjalo, denúncialo, corta contacto. Pero cuando el que te traiciona también recoge a tu hija del conservatorio y sabe cómo duerme tu hijo cuando tiene fiebre, no es tan limpio. Yo quería justicia. También quería que nada cambiara. Eso no se puede tener a la vez. Laura me preguntó una cosa que todavía me atraviesa: si el piso hubiera sido de tu madre, ¿lo habrías vendido? Yo dije que sí demasiado rápido. Mentí. No lo sé. Probablemente no. Porque cuando es tu muerto, lo sientes distinto. Ahí entendí algo horrible: yo había tratado el duelo de Laura como un obstáculo administrativo. Me convencí de que ella estaba paralizada, y quizá era verdad, pero usé esa verdad para pisarla. También me enfadé. Porque durante años se esperó de mí que solucionara todo. Que no me hundiera. Que trajera dinero. Que protegiera. Cuando pedí vender, ella cerró la conversación. Cuando pedí alquilar, dijo que no. Cuando dije que no podía más, me contestó que todos estábamos cansados. Pues sí, hice mal. Pero también me dejaron solo con una responsabilidad que luego todos juzgaron desde la orilla. Mis nietos fueron los únicos que no dijeron nada y los que más perdieron ese día. La mayor, que tiene 11 años, preguntó por qué la abuela Laura ya no tenía casa. Ese fue el nivel de confusión que montamos los adultos. Yo quise llevarlos a merendar para sacarlos de allí, y Laura me dijo que no volviera a tocarlos sin su permiso. Me dolió como una bofetada, pero la entiendo. Lo que no entiendo es que me pongan como manipuladora profesional. Yo presioné a Sergio, sí. Le hablé desde mi miedo.
Pero Laura también presionaba con su silencio. Iván presionaba con su culpa. Todos empujamos a Sergio hacia una esquina y luego nos escandalizamos porque salió rompiendo una pared. Que quede claro, no lo absuelvo. Pero tampoco acepto ser la única sombra de esta historia. Aquí todos usamos el amor como excusa para controlar a alguien. Cuando fuimos al notario, la sala parecía un velatorio sin muerto. El comprador estaba nervioso, Sergio sudaba, Laura no parpadeaba y Carmen rezaba bajito. El notario confirmó que la cláusula existía y que podía complicar la venta si Laura impugnaba el uso del poder. Pero también dijo algo que nadie quería oír: si anulaban todo, podían venir reclamaciones, gastos, penalizaciones, y el comprador podía demandar. O sea, la justicia tenía factura. Laura me miró como esperando que yo dijera, da igual, hasta el final. Pero yo pensé en sus hijos. Pensé en la deuda. Pensé en mi madre, que siempre decía que una casa no vale una familia, justo antes de usar una casa para medirnos a todos. Propuse respetar la cláusula y que Sergio asumiera por escrito la parte que faltara para salvar la vivienda familiar. Laura me llamó cobarde. Quizá lo fui. O quizá fui el único práctico. Al final no hubo escena bonita. No rompí papeles. No abracé a nadie. No perdoné. Tampoco denuncié ese día. Firmamos un acuerdo provisional. La mitad del dinero quedó bloqueada para los niños. Carmen devolvió los 15.000 euros a esa cuenta, y Sergio se comprometió a refinanciar la deuda restante solo a su nombre. El piso se vendió. Esa frase todavía me sabe a sangre. El piso se vendió. La casa de mi madre ya tiene otras cortinas y otra gente abriendo sus ventanas. Hay quien dirá que gané porque protegí a mis hijos. Hay quien dirá que perdí porque no defendí la memoria de mi madre hasta el final. Yo solo sé que ahora duermo al lado de un hombre que me salvó de un embargo traicionándome. Y no sé qué pesa más: la salvación o la traición. Sigo viviendo en casa, pero no como antes. Hay una distancia en la mesa, en el sofá, en la cama. Laura no me echa, pero tampoco me deja volver del todo. Y yo lo acepto porque me lo gané. Estoy pagando una deuda a mi nombre que quizá me coma media vida. También voy a terapia, aunque me dé vergüenza decirlo. No para sonar redimido, sino porque me asustó descubrir lo fácil que me resultó justificarme cuando tenía miedo. A veces pienso que si no hubiera vendido, ahora estaríamos en la calle y todos me culparían por no actuar. Otras veces miro a Laura guardar la única foto que rescató del salón de su madre y sé que le quité algo que no puedo comprar de vuelta. Hice daño para evitar un daño. Esa es mi defensa. También es mi condena. Yo devolví el dinero. Lo hice sin discutir, aunque legalmente podría haber peleado una parte. No porque de repente sea buena, sino porque entendí que cada euro era gasolina. Desde entonces Laura apenas me habla. Veo a los niños menos. Sergio me dice que tenga paciencia, pero yo tengo 70 años y la paciencia ya no me sobra. Me gustaría que alguien entendiera que yo también actué por miedo. Que mi hijo no nació siendo un hombre que escondía papeles. Que se convirtió en eso mientras todos le pedíamos que aguantara un poco más. Aún así, si pudiera volver a ese día en mi cocina, no le diría que vendiera. Le diría que se sentara con Laura aunque ella gritara, aunque él llorara, aunque se rompiera todo antes. Porque lo que se rompe a la luz, al menos no explota en la cara de todos. Yo quedé como el hermano que apareció tarde a dar lecciones. Y puede que sea justo. No estuve en los últimos meses como Laura. No olí las medicinas cada mañana. No cambié sábanas ni escuché a mi madre pedir agua a las 4. Pero tampoco acepto que el cuidado de derecho a borrar a los demás. Mi madre nos dejó un piso y una trampa, porque así era ella, amor con instrucciones. Sergio la activó. Laura la convirtió en juicio. Carmen la alimentó con miedo. Y yo llegué con la cláusula como si fuera una espada, cuando también podía haber llegado antes con una fregona, con dinero, con tiempo. Ahora mis sobrinos tienen una cuenta que no pueden tocar, mi hermana tiene un matrimonio en observación y yo tengo una relación familiar hecha pedazos. Nadie robó por maldad pura. Nadie protegió sin mancharse. Así queda la mesa. Laura perdió el último refugio de su madre y descubrió que su firma había sido usada contra ella.
Sergio salvó, o intentó salvar, la casa familiar con una decisión que cruzó una línea enorme. Carmen ayudó, presionó y cobró una deuda justo cuando todo olía a abuso. Iván defendió la cláusula de su madre, pero apareció cuando el incendio ya estaba declarado. Y en medio, 2 niños con dinero bloqueado a futuro y una familia que quizá no vuelva a sentarse juntas sin medir cada palabra.